caso es una mediunidad natural de nacimiento. A mí me costó mucho tiempo darme cuenta que lo que yo veía no lo veía todo el mundo. Yo pasé mucho miedo y ahí es donde yo decidí rechazarme a mí misma y a mi capacidad y decidí mirar hacia otro lado. Yo empiezo a trabajar como enfermera. No solo sigo viendo, como siempre, sino que veo mucho más. Cualquier persona que no tenga capacidades mediúnicas puede meditar y contactar con su guía. Y vamos a intentar armonizar. Yo lo voy a hacer rápido, pero esto lo podría hacer en casa durante 20 minutos más o menos. Y que a donde vamos no vamos solos. Es otra forma de vida, porque realmente la muerte no existe. Hola, hoy tengo el agrado de presentarles a Ana Lora. Ella es una enfermera española, pero además de ser enfermera, desde que es muy pequeñita, desde que tiene uso de razón, percibe y se comunica con lo que podríamos definir el mundo invisible. Es decir, Ana es enfermera y es medium. Además nos va a contar cómo logra integrar estos dos mundos, su percepción de la vida y de la muerte, compartir algunas experiencias y además de eso, al final, nos va a enseñar un ejercicio muy bonito y muy potente para lograr armonizarnos energéticamente y poder conectarnos con nosotros mismos. Espero disfruten esta entrevista. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola Ana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer poderte tener en el canal por primera vez. Así que bienvenida, estás en tu casa, Ana. Hola, muchas gracias. Encantada de saludarte. Gracias, Ana. Ana, por lo que nosotros entendemos y sabemos, tú eres enfermera, pero también eres medium. ¿Qué fue primero? ¿La enfermera, la medium? Y de ser tú primero medium, ¿cómo surge esta sensibilidad en ti? ¿Desde cuándo la tienes? Sí, bueno, yo primero fui medium y luego enfermera. En mi caso es una mediunidad natural de nacimiento y algo que no es nuevo en mi familia. Entonces, bueno, yo ya crecí con ello. A mí me costó mucho tiempo, hasta los 11 o 12 años aproximadamente, darme cuenta que lo que yo veía no lo veía todo el mundo, porque en mi casa y también en mis ancestros, por ambos lados, tanto materno como paterno, ha habido siempre mediums, sanadores. Entonces, bueno, tuve que llegar hasta esa edad para darme cuenta que bueno, que no todo el mundo era capaz de ver el mundo invisible. Y claro, la enfermería llegó después, en la carrera. Es interesante lo que tú planteas porque hay quienes dicen, y yo lo comparto, que la mediunidad es heredable, se hereda y me da la impresión que es por línea materna. No sé qué piensas tú. Bueno, bajo mi opinión, yo siempre hablo basado en mi experiencia y en mi opinión personal. Yo creo que se hereda por ambos lados, tanto por rama materna como paterna, igual que también se habla de que se salta a una generación normalmente, pero hay familias que no llegan a saltarse ninguna generación, como es mi caso, ¿no? Es decir, que en tu núcleo familiar era un tema bastante natural, se veía como algo natural, no era como podría haber ocurrido en otros contextos donde la persona que tiene mediunidad se ve como el bicho raro, ¿no? Sí, bueno, no mis padres, pero sí por ambos lados, y sí que haciendo un árbol familiar, pues descubrí que no siempre se habían saltado generaciones y que había hermanas o hermanos que lo eran, como es mi caso también. Y yo basándome en mi experiencia diría eso, que no siempre se salta una generación y que se hereda tanto por la vía materna como la paterna. ¿Y cómo lo llevabas de niña? ¿Los veías, los percibías, los escuchabas? ¿Cómo era tu sensibilidad y cómo lo llevabas? ¿Te resultaba traumático o para ti era algo natural? Lo más habitual es que los niños teman, ¿no? Cuando no entiendan algo de niños. Bueno, yo lo sentía y lo veía, sobre todo ver. Yo tengo la capacidad de la clarividencia, con lo cual
me es relativamente normal o habitual ver. Fue todo normal hasta un periodo de mi vida que fue bastante largo y marcó parte de mi infancia y de mi edad adulta, la primera etapa de mi edad adulta, en la que yo pasé mucho miedo, y ahí es donde yo decidí rechazarme a mí misma, a mi propia esencia, a mi capacidad, y decidí mirar hacia otro lado. Y es cuando yo empiezo a trabajar como enfermera, bueno, y antes, cuando ya empecé a hacer las prácticas durante la carrera en los hospitales, cuando yo no solo sigo viendo, como siempre, sino que veo mucho más. Pero yo estaba en una fase de autorrechazo. Yo no quería pues ser como realmente soy. Hasta que en un momento de mi vida todo eso cambia. Tú en el fondo, de alguna forma, estabas como rechazando esta sensibilidad porque te perturbaba de alguna forma o porque sentías como que querías encajar más con todas las personas y tener como una vida, entre comillas, como un poquito más normal. ¿Por qué tenías este como rechazo por tu sensibilidad? Bueno, en mi caso, el qué dirán me ha dado siempre igual, tanto en la mediunidad como en cualquier otra cosa. Era por miedo. Yo tuve la suerte o la no suerte o caí en un lugar donde tuve que vivir unos años, donde había fenómenos, y a partir de ahí yo me asusté mucho, y esa fue una época en la que yo no supe encajar, no supe cómo enfrentarme a ello y decidí cerrarme. ¿Y qué tipo de fenómeno es el que vivías ahí, en ese espacio? Eran negativos, eran entidades. Luego ya, una vez que ya me formé como medium, porque aparte de que yo tengo la capacidad, estuve también formándome con uno de los mejores medium de España, bajo mi opinión. Y entonces fui ya encajando, entendiendo, fui también pues moldeando mis capacidades, potenciándolas, aprendiendo a abrir y a cerrar, porque no siempre se puede ir con el tercer ojo abierto. Entonces pude entender muchas cosas de aquellos años y sanar también. Porque para mí, o sea, mi trabajo o mi objetivo a través de mi trabajo en mi día a día y en mi centro holístico es que la gente sane a través de la mediunidad, y que entendamos que la mediunidad no es estar viendo espíritus todo el día, ni ser medium es ser raro, es simplemente una capacidad que ponemos al servicio de los demás, y nosotros somos personas normales, porque yo voy a la compra, yo paseo, yo tengo hijas, yo voy al cole, yo soy una persona normal, pero que tengo un trabajo espiritual, digamos, ¿no? ¿Y cómo lograste integrar la parte más científica, digamos, que tiene que ver con tu formación como enfermera, con esta parte más espiritual que tiene que ver con la mediunidad? ¿Tú ves como un enlace ahí? ¿Y cómo lo viviste? Dentro de tus estudios, en tu formación, ¿no te tocó, por lo que estabas estudiando también, como tener experiencias como medium de ver espíritus o tener algún tipo de contacto? Bueno, en mi día a día, en mi práctica diaria, cuando yo me dedicaba a ser enfermera, siempre he conectado, igual que tenía la capacidad de intuir cuando alguien se iba a ir, más o menos la hora, o cuando se estaban yendo, ver quién había venido a recogerles. Eso siempre lo he visto, aunque hubiese rechazado en aquellos momentos, en aquellos años, mi capacidad. Siempre he estado conectada, siempre he tenido esa capacidad. Una vez que yo decido salir del armario y empiezo a potenciar mis capacidades y aprender a disfrutar de ellas, siento la necesidad de ponerlas al servicio de los demás, porque a mí me hace tan feliz que me llega a cambiar la vida y empiezo a vivir de manera diferente, no solo en la vida espiritual, sino en la vida terrenal. Es por eso que yo decido dedicarme a esto.
Entonces, para mí está completamente interrelacionado, porque de hecho yo en mis terapias, cuando hago cualquier terapia de Reiki o de péndulo hebreo, yo uso mis conocimientos de enfermera porque conozco bien el cuerpo humano, los síntomas, y para mí es llegar a realizar una terapia muy completa porque yo toco los 4 cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Entonces, para mí ha sido, yo me siento muy afortunada, yo creo que he tenido mucha suerte en poder ser enfermera, ejercer como enfermera más de 18 años y después dedicarme a mi lado espiritual, a poner la mediunidad al servicio de los demás. Ana, entiendo que tú como enfermera, me imagino que tuviste varias ocasiones en que pudiste estar presente con personas que iban a dejar este mundo físico, ¿no? Que estaban trascendiendo. ¿Te ocurrió que por una parte estaba la enfermera viendo lo que tenía que hacer como enfermera, pero por otra parte estaba la parte psíquica o mediúnica tuya percibiendo otras cosas que quizás tu compañera enfermera no percibía en ese momento? Sí, yo hablo siempre desde mi opinión y mi experiencia. Cuando las personas se van, por lo menos las que están en el hospital, no se van de pronto. Pasan unos días, incluso unas horas, en las que sus seres queridos van viniendo. Entonces, sí, yo de forma progresiva, bueno, pues eso yo lo iba viendo, no siempre lo veía. Mm, normalmente sí. También me pasa cuando vienen aquí a la consulta en la camilla, frecuentemente cuando estamos tanto la paciente o el paciente y yo en un estado tranquilo, pasivo, soy capaz de percibir algún ser querido que viene a dar un mensaje o a decirme, pues no te ha dicho esto, pero tal, o simplemente a estar porque ellos nos cuidan, ellos no están siempre aquí, no deben estar con nosotros, pero sí que vienen de vez en cuando a vernos, a ayudarnos, a protegernos. Y sí, en mi práctica como enfermera, sí, sí. Pero también hay una cosa importante que yo aprendí durante mi desarrollo mediúmnico, que es a tener la capacidad también de poner límites, que es muy importante. No siempre se puede estar conectado porque estamos aquí y ahora y tenemos que vivir esta fase, esta dimensión, la dimensión terrenal, que a eso hemos venido. Claro que sí, es súper importante poner límites, porque sobre todo al comienzo la gente es que con poca experiencia están permanentemente como percibiendo y eso finalmente termina siendo como perturbador para la vida de las personas. Ana, te quería preguntar, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo tú entiendes el proceso de desencarnación cuando la gente ya empieza a dejar el cuerpo físico y toda esta fase? ¿Cómo tú lo ves de acuerdo a tu experiencia? Bueno, cuando se deja de forma así abrupta, que es cuando hay un accidente o alguna catástrofe natural, un incendio, algo que no te espera, bueno, eso sería otro tema. Sería también intentar ayudar a esa alma haciendo un rescate de almas si es que procede. Y los que no, pues los que mueren de forma progresiva, pues se van yendo poco a poco. Las crisis estas de ausencia que los pacientes tienen es porque van y vuelven, van haciendo como un test donde se salen del cuerpo y vuelven, y hasta que llega el momento en los que ya pues se van. Y no, igual que no llegamos solos, no nos vamos solos. Tú dices que nadie se va solo, que es algo que yo también creo, porque de repente la gente como que le pesa en el alma muchas veces como hoy no partió en su casa la abuela y vivía sola y partió sola. Y yo siempre digo, nadie parte solo, ¿no? ¿Tú opinas igual? Yo siempre digo que nos vamos igual que venimos desnudos y nos vamos desnudos, porque no nos llevamos nada. Y no venimos solos porque nos acompañan y cuando llegamos al mundo están los padres, los abuelos, todo el mundo con felicidad esperando al nuevo ser. Y allí es lo mismo porque de nuevo nacemos, entonces no nos vamos, incluso este ejemplo que tú has puesto, alguien que muere solo, no está solo. Cuando pasa al otro lado le están esperando
y le ayudan a que empiece ya su proceso de evolución en el plano espiritual. Sí, y en el canal, por ejemplo, tenemos muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte y ahí muchas veces el relato es un poco lo que tú decías, que salen del cuerpo, vuelven al cuerpo, salen del cuerpo, pero finalmente, obviamente como es una experiencia cercana a la muerte, se quedaron aquí. No se quedaron allá, no volvieron a casa, digamos. Y lo otro es que siempre son recibidos, acogidos, amparados, sobre todo cuando están como un poco retenidos porque tienen miedo de partir, siempre viene alguien a acompañarlos. De acuerdo a tu experiencia, ¿quiénes son los que vienen a buscarnos o a acompañarnos en este proceso de tránsito normalmente? Siempre son los familiares y las madres siempre vienen, siempre, aunque hayan pasado muchos años. Bueno, siempre yo hablo siempre de lo que yo veo. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, es que mi madre murió hace 40 años, ¿qué va a pasar? ¿La voy a ver? ¿Se habrá reencarnado? Pues no, probablemente no se habrá reencarnado, porque para reencarnar nos tienen que pasar muchos años más y luego nos preguntan si queremos venir o no. Entonces, ¿quién viene? Los familiares, incluso familiares de otras vidas. En los casos de los niños que mueren, que sus abuelos están aquí, sus padres también, no están solos. Hay unos seres de luz que se encargan de recoger a esos niños y de cuidarlos y llevarlos a un buen lugar hasta que se vuelvan a reunir con sus familiares. Nunca, en el lado espiritual no estamos nunca solos. ¿Tú qué piensas con respecto a la familia espiritual y la familia sanguínea, no? Tengo la impresión, no sé qué opinas tú, que muchas veces la familia espiritual no tiene mucho que ver con la familia de sangre y otras veces que sí. ¿Qué opinas al respecto? Pues opino exactamente lo mismo. Yo tengo mi familia aquí, con la que yo me llevo bien, una familia normal, unas relaciones normales de familia. De hecho, yo tengo un vínculo muy fuerte con mi hermana, nos llevamos bien, nos queremos, pero yo desde pequeña sentía que no encajaba. Incluso yo me eduqué en una cultura católica, en una ciudad, bueno, como el sur de España, ¿no? Donde la cultura y la religión es católica, y yo siempre sentía que no encajaba. Yo pensaba que a mí mis padres me estaban ocultando algo, hasta que de mayor entendí que ellos me contaban lo que sabían. Y yo por ahí empecé a tirar y hasta que yo di pues con la cábala. Cuando yo empecé a desarrollarme mediúnicamente, empecé a hacer meditaciones con expansión de la conciencia, entonces pude conectar con mi familia álmica o por lo menos con mi familia en mi vida anterior, donde yo pude entender muchas cosas. Entonces, ellos siempre están cuando yo los necesito o vienen cuando ellos consideran que es importante decirme algo. Y yo aún no sé por qué tengo tanta conexión con ellos. Ellos me han explicado por qué yo he venido, por qué yo soy la única de la familia que he venido. Yo todo eso lo sé, pero realmente no podría decir por qué. Yo puedo hablar de mi experiencia. Entonces yo sé que tengo mi familia en la tierra, pero me siento aún muy unida culturalmente y espiritualmente a mi familia de mi vida anterior. Sé la fecha cuando nací, la fecha en la que me fui, los hijos que tuve, tengo mucha información que he podido de hecho cotejar con documentos. Wow, y esa información llega a través de la mediunidad, de canalización, así lo vas percibiendo. Yo la primera vez que hice meditación, expansión de la conciencia, vi 5 vidas mías y una de ellas fue la que estuvo conmigo. Esto fue ahora como 16 años, entonces estas informaciones yo las he tenido a lo largo de todos estos años con mis meditaciones. Luego también a través de la mediunidad y siempre he pedido ayuda a mi hermana o a alguna compañera medium para estar segura de los mensajes que recibía. Me fueron indicando fecha y finalmente yo he cotejado
con documentos y he podido saber dónde viví y cómo fue en mi vida, sí. Wow, ¿y diste con nombres y eso? ¿Nombres de personas y todo? Sí, sí. Tengo, sí, la ciudad donde viví, luego me tuve que ir a otra ciudad a vivir. Sí, Qué interesante, fíjate. Y tú, bueno, el, el tema de la reencarnación siempre genera al menos polémica. Yo me he dado cuenta para algunas personas que consideran que existe, que no existe, siempre hay ahí una discusión. En lo personal, yo creo que firmemente que sí, digamos. Pero, ¿tú qué le dirías a alguien que considera que no existe por alguna razón, por la razón que sea? ¿Cómo tú podrías decirle a esa persona, mira, yo sí creo en la reencarnación por esto y por esto? bueno, somos cuerpo y mente, cuerpo y energía. De hecho, todas las religiones te hablan de ello, ¿no? Sobre todo las monoteístas. De una forma u otra te hablan de que el cuerpo se queda, pero que luego seguimos. Entonces, a mí me resulta muy complicado que la gente no crea en eso. Eh, es que es independiente a la religión que procese o es que para mí es una obviedad. Cuando nosotros nos morimos, realmente no nos morimos. Lo que dejamos aquí es el cuerpo, que es el vehículo que tenemos para poder habitar la tierra, pero luego seguimos. Hay personas que no tienen ninguna capacidad mediúmnica y cuando muere algún familiar, lo sienten después de su muerte o presienten que algo va a pasar o les viene una fecha, una hora y luego eso pasa. Entonces eso tiene un sentido, eso no es casualidad. Eso es una señal de que existe la vida después de la vida. Existe de otra manera, pero existe. Claro, lo que pasa es que hay personas que creen que existe, que la conciencia o el alma trasciende la muerte del cuerpo, pero su idea es que se quedan en este plano y ya no vuelven más a la tierra. ¿Entiendes? Es como haber pasado una vez por aquí. Hay gente que tiene esa impresión. A mí me da la impresión que tiene que ver más con, quizás con sesgos religiosos, ¿no? Pero me he dado cuenta de eso en el canal, básicamente, que genera polémica. Bueno, sí, bueno, yo no quiero hablar de ninguna religión en concreto, pero yo puedo hablar un poco de la que más conozco, que es la cristiana católica. Y Jesús lo dijo, ¿no? En lo de Jesús resucitó, para mí es como una interpretación de resurgir, de renacer y de volver a la tierra. Y Jesús ya habló de eso. Lo digo con todo el respeto a todas las religiones. Bueno, en la religión budista, en la hinduista, eso se da por hecho, ¿no? Eso se tiene asumido. Sí, también en un momento en el Nuevo Testamento se da un ejemplo de un ciego de nacimiento. ¿Te acuerdas eso? Que decías que si esa persona era ciega de nacimiento porque pecó antes y fue como una especie de castigo, y ahí uno puede deducir si los apóstoles estaban diciendo eso a Jesús o preguntando eso a Jesús, ¿cómo va a pecar antes de nacer? ¿Entiendes? Y por qué iba a tener un castigo antes de nacer. Por eso ahí se puede deducir que estaban hablando del concepto de reencarnación, ¿no? Claro, y también el Antiguo Testamento ya habla de eso y hay muchas metáforas y hay que saber interpretar. Ese es uno de los trabajos también que sacó a la luz, ¿no? O sea, la línea por la que la Cábala va, ¿no? La parte más espiritual desde el Antiguo Testamento y más allá. O sea que la reencarnación para mí existe. Yo no tengo ninguna duda de eso. ¿Tú qué piensas de los guías espirituales? ¿Todas las personas tienen un guía espiritual o no? Cuando nosotros dejamos este cuerpo y nos vamos al más allá, ¿nos recibe también nuestro guía espiritual? ¿Nos acompaña durante la vida? ¿Podemos contactar con él o no? ¿Podemos llegar a tener un vínculo? Las personas, cualquier persona puede tener un vínculo con su guía espiritual. Sí, sin duda. Y no tenemos uno, tenemos más de uno. Cualquier persona que no tenga capacidades mediúnicas puede meditar y contactar con su guía. Distinto es que no lo vea o que no lo sienta, pero cuando rezamos, ¿qué hacemos? Pedimos, ¿no? Por favor, ¿qué tal? No sé qué. ¿A quién le pedimos? A Dios. Bueno,
pues además de Dios, entre Dios y nosotros están los guías espirituales, igual que también le pedimos, hay algún ser querido que hay que me pase esto, que lo otro. Los guías, claro que están. Yo no recuerdo cuando me he muerto, ¿no? Pero entiendo que cuando nos vamos nos están también esperando los guías espirituales, claro que sí. Es que no estamos solos, igual que los arcángeles también existen. No son seres con alitas, pero son energías que son energías puras de amor que están ahí. No, no es lo mismo un guía espiritual a un ángel o a un arcángel. Para mí no. Yo me imagino como si fuese, por ejemplo, imaginemos una pirámide, ¿no? Arriba del todo está Dios, después están los guías espirituales, los arcángeles, los ángeles y todos los seres que están ya trascendidos y después nosotros, en el plano más denso. Dentro de tus experiencias como medium, ¿hay alguna que te haya marcado realmente la vida, que tú hayas dicho esto fue como un antes y un después en mi vida, después de esta experiencia? No sabría decirte si tan drástico, pero sí que de forma progresiva sí, porque cada vez que yo hago mediunidad para otras personas, yo también sano. La gente sana porque ve que hay vida después de la vida y se crea mucho amor y mucha paz porque saben que ese ser querido está bien y ahora mismo no pueden estar juntos, pero dentro de un tiempo sí. Y yo también sano porque yo me siento muy afortunada de que ellos me elijan a mí para venir y siempre me dejan mucho amor y mucha paz. Entonces, la mediunidad es una capacidad con la que yo me siento muy afortunada y por eso me gusta ponerla al servicio de los demás, porque me gustaría que todo el mundo fuera tan feliz como soy yo desde que disfruto de mi lado espiritual. Entonces, experiencias que me marcan, siempre me marcan las familias que vienen a ver niños o gente joven, padres que han perdido algún hijo o una hija en un accidente o de forma súbita. Esas cosas siempre marcan porque, claro, la gente joven deja mucha huella. Pero bueno, en realidad cada uno le duele lo suyo, ¿no? También hay gente que viene porque su padre, aunque tenía 80 años, se murió y sigue el dolor ahí. A mí, por ejemplo, me cambió la vida. Cuando yo decidí salir ya del armario fue la muerte de mi abuelo, que él ya era mayor, pero el dolor fue tan fuerte que decidí o sea, yo sabía que ahí no podía haber quedado la vida de mi abuelo. Yo sabía que tenía que estar en algún sitio y esa búsqueda me llevó a encontrarme a mí misma. Para mí ha sido un proceso evolutivo y bueno, te podría destacar eso, la mediunidad con niños o con gente joven. ¿Y has tenido experiencias o algún caso puntual donde, no sé, lleguen como información o pruebas tan específicas que es imposible saberlo y que después se pueden corroborar o comprobar, pero que en el momento quizás nadie sabía? Sí, hay gente que te dice, dile que eso está allí en ese cajón y tal y cual, y abren el cajón y allí está una foto, un documento. O dile que, sí, es que, de hecho, la mediunidad que es seria y la mediunidad que tenemos que ofrecer es la mediunidad de evidencia, porque hay que dar fe de lo que estamos haciendo y diciendo, que la gente vea que es verdad. Porque que alguien llegue, tu amiga está aquí o tu padre y dice que te quiere mucho y que le perdones, eso no es ninguna evidencia, aunque sea verdad. Hay que describir al ser que estás viendo. Ellos siempre te muestran una característica física o de carácter para que tú se la digas a sus familiares y ellos así pueden comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y de hecho, si no pasa, yo le digo al espíritu, por favor, dame una prueba de fe. Y ellos te la dan y te dan el mensaje. Y hay que ser muy rigurosos con eso. A mí a veces me genera un poco ruido cuando veo, he visto por ahí, nunca lo he visto en persona, pero sí lo he visto en internet, de pronto cuando hacen como un poco de show o espectáculos mediúnicos donde hay gente y como que van haciendo como mediunidad al público. Ah,
que no hay espacio como para la prueba, para nada, es como una, dos, tres cosas acá, una, dos, tres cosas acá, no hay feedback. Me genera un poquito de ruido ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, yo de eso no puedo opinar porque nunca he asistido ni como público ni como medio. Yo creo que la mediunidad es otra cosa, pero esa es mi opinión personal. Hay que crear un ambiente, cuidado, de respeto, de privacidad. Eh, yo creo que en 5 o 10 minutos es complicado dar un mensaje, ¿no? Bueno, no te lo digo complicado como medium, sino la familia necesita encontrarse seguro en un espacio, cuidado, y con la persona que tienen enfrente, en este caso a mí, que no me conocen de nada, ya es bastante que confíen en mí. Entonces yo creo que esas mediunidades express no son para mí. Yo no lo juzgo porque no lo conozco, yo solo doy mi opinión de cómo yo trabajo. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo una persona puede, una persona que está viendo de repente esta entrevista y quisiera como tener una experiencia mediúnica, contactar a un medium, pero no sabe a quién porque se mete a internet y hay muchas personas que ofrecen sus servicios, ¿en qué se debería fijar esa persona al momento de decir, sabes que ya, ok, voy a tomar un servicio con un medium, pero ¿cuáles son los factores que debería tomar en cuenta? Bueno, es muy buena pregunta, porque en todas las profesiones hay gente que vende humo y en esta, por desgracia, más. Yo creo que por mucho deseo que tengan de contactar con su ser querido, lo primero que tienen es que leer bien la información de esa persona. Si tiene una página web, leerla, el tiempo, los años de experiencia, incluso contactar, enviar un mensaje y luego pues ya decidir. A mí me pasa que hay gente que me contacta y luego no recibe, no se decide por un servicio mío, ¿vale? Igual que yo recibo a gente que decido no prestarle un servicio. Entonces, sin eso al final es feeling. Y tienes que, bueno, yo lo entiendo como usuario, ¿no? Como cliente, pues que tienes que mirar bien y, oye, y preguntar. Sí, es importante eso, ¿no? Y en este mundo que abundan tantos ahora, yo creo que también es importante la trayectoria, importante también el boca a boca, ¿no? Lo que te dice alguien que ya tuvo una experiencia con esa persona. Es más creíble porque no tiene por qué estarle haciendo publicidad de nada. Solamente si te da una buena referencia y tuvo una buena experiencia, entonces yo creo que lo más fiable, ¿no? En estos momentos, porque el papel, los videos dan para mucho, digamos. Sí, y ser muy honesto. Yo, yo tengo siempre una entrevista previa, gratuita, tanto para mediunidad como para cualquier otro servicio, y yo le explico cómo puede ser, qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Y ya de antemano llegamos a un acuerdo. Le digo, va a durar tanto, va a costar tanto, vamos a intentar contactar con esa persona, puede que no venga y que contactemos con otros seres queridos y yo le explico por qué puede pasar eso, o puede ser que yo ese día no conecte, no conecte con nadie, porque yo soy un ser humano, yo no soy Dios, entonces yo puedo ese día no contactar porque yo no pueda o porque los guías espirituales o el plano espiritual entienda que no es el momento. Eso hay que dejarlo muy claro y ser muy honesto. Y un tema que a mí me, me preocupa, bueno, me preocupa no sería la palabra, pero un tema que yo veo mucho últimamente por las redes sociales es el que todo el mundo puede ser medium. Yo no lo creo. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque no todos hemos venido a la Tierra a hacer lo mismo. Unos venimos a trabajar, a hacer una misión, a llamarlo como queramos. Yo no sé cantar, yo canto como un gallo. Yo no podría ser cantante, ni actriz, ni pintor, ni albañil, ni tampoco podría ser ingeniero. Imposible, yo con los números imposible. Entonces, si todos fuéramos medium o todos fuéramos ingenieros, el mundo no lo entenderíamos como lo vemos con nuestros propios ojos. Y todos hemos venido a hacer algo. ¿Por qué? Hay gente que ha venido a cuidar una madre que se queda sola y saca a su hijo adelante. Esa es su misión. Y luego incluso cuida de los nietos.
esa persona no tiene menos mérito que yo, ni mucho menos. Ha venido a hacer otro trabajo diferente al mío. Porque a mí esto de a mí lo de don, sé que normalmente se dice don porque es una palabra que está, bueno, pues normalizada. Pero a mí me gusta siempre decir que es una virtud o una capacidad. ¿Por qué? Porque yo por ser medium no soy más que el que no lo es. Completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Yo, más que don, siempre digo una capacidad, una habilidad. Y también considero que es innata, se viene con eso, no te hace un iluminado. El tenerlo es una sensibilidad más, como podría ser cualquier otra. Como tú bien decías, hay gente que viene con una sensibilidad especial y saca notas de oído y compone de oído. Tiene un oído perfecto para la música. Ok. Yo por más que entrene mi oído, voy a mejorar, pero nunca voy a ser como alguien que nació con el oído perfecto para la música. También yo puedo practicar fútbol y voy a mejorar y voy a ser un poco mejor que si no nací con esa capacidad, pero nunca voy a ser Messi ni Ronaldo, ¿no? Es como, yo lo veo así, ¿no? Ese símil a mí me encanta, porque yo estoy segura que no podría ser futbolista ni de broma. Si yo me pongo todos los días a entrenar, pues de no saber ni lo que es fuera de juego, lo entendería y empezaría a darle al balón. Eso quiere decir que todos somos seres espirituales y que todos podemos meditar, ampliar nuestra conciencia, mejorar espiritualmente, reconectarnos con nuestra propia esencia y vivir la vida con una visión espiritual mucho más bonita y más completa. Pero de ahí a ser medium hay una diferencia. Igual que yo, de ahí, o sea, de pegarle patada a un balón a ser Messi, pues yo lo tengo muy complicado. Entonces eso. Claro que sí. No, y también lo que pasa es que la gente se confunde porque si a ti te dice una escuela, todos pueden ser medium. Entonces tú crees en eso, tú vas y vas a empezar a practicar con ellos, vas a tomar instrucción, pero lo que va a pasar es que tú vas a entrar en el primer peldaño del psiquismo, que es la lectura de campo, ¿no? Que es como poder leerle al otro, entrar como en lectura de campo. Y eso todo el mundo lo puede hacer, pero de ahí a conectar con un tercero es otra cosa. Y aparte, la lectura de campo se puede parecer muchas veces a una lectura mediúnica, pero no tiene nada que ver. Y no sé qué piensas tú, pero además, todo el trabajo mediúnico no se hace solo desde el medium y el consultante, sino que hay todo un trabajo espiritual detrás para que esa situación se dé. Y ese mundo espiritual lo va a hacer con gente que tiene esa capacidad y no con la que no la tienen. Ahí yo veo dos problemas fundamentales, o tal vez tres. El primero es que la persona se frustra y de hecho de esa frustración puede nacer el rechazo, decir, estos son todos unos vendehumos, esto no es verdad. Y luego, como muy bien has dicho, es preparar el campo. Cuando uno hace mediunidad, no solo es la persona que tiene enfrente, y cuando uno cree que está capacitado para enseñar a otro mediunidad, que no es ninguna, vamos, que no es nada fácil, se prepara un campo. Yo no me considero capaz, hoy por hoy, de ser una instructora o ayudar a otras personas a desarrollarse como medio, ni mucho menos. Entonces, ¿quién prepara el campo? ¿Cómo se prepara? ¿Qué nivel de vibración tiene ese campo? Porque podemos llegar a abrir puertas que no se deben abrir. Eso también hay que planteárselo. Una cosa es el medium, que no es fácil y que hay que trabajárselo cada día, y otra cosa es ser profesora, digamos, o tener la capacidad de enseñar a otro. Porque eso también hay que decirlo, cuando uno hace mediunidad, no es como a mí a veces me pasa, ¿no? Con amigos, con familiares. Venga, a ver quién tengo por ahí. Bueno, un momento. Eso no es así. Yo medito cada día y dependiendo del servicio que yo vaya a hacer, sanación, mediunidad o el que sea, yo hago una meditación u otra. Entonces, esto es un trabajo diario. Y ahí me voy a otro tema, que hay veces que me ha pasado con las redes sociales
que si es una capacidad, porque yo hablo mucho, ¿no? De la virtud de ponerla al servicio de los demás, ¿por qué cobra? Porque es mi tiempo y es mi trabajo. Yo he invertido años en estudiar, no solo en meditar, sino en estudiar teoría, en investigar, en leer libros. Yo no me dedico a ser enfermera, yo me dedico a trabajar aquí en mi centro holístico. Entonces mi tiempo vale dinero, porque el dinero es energía, ¿no? El dinero es el resultado de la energía que hemos invertido en nuestro puesto de trabajo. Entonces, como yo también tengo que comer y pagar factura, yo necesito cobrar. Sí, a mí me llama la atención que muchas veces las personas se cuestionen algo que para mí es tan elemental, y yo me imagino que para ti es lo mismo que preguntarle a Messi o a Cristiano Ronaldo, oye, ¿y tú por qué cobras por jugar al fútbol si a ti te encanta y tú naciste con esa habilidad? No deberías hacerlo gratis, obviamente, ¿entiendes? O un cantante que nace y le encanta cantar y tiene el don de la capacidad de poder cantar, pero él no puede cobrar por ser cantante porque nació con esa habilidad y porque aparte la disfruta y hace que la gente sea feliz escuchándolo cantar, ¿no? Claro. Sí, o un panadero que hace un pan y luego lo vende. Claro, es que se gana la vida así. Tiene el arte de crear un pan y venderlo. Pues es que es lo mismo, es nuestro tiempo y es nuestro trabajo también. Claro que sí. Un bailarín, por ejemplo. Bueno, cualquier tipo de expresión y de entrega, ¿no? Y más si es que hay trabajo detrás, que si hay dedicación. Ana, ¿tú ves que hay riesgos también en la mediunidad si es mal llevada? Si una persona entra en estos campos, puede de pronto entrar o abrir espacios o tener como experiencias no tan agradables que podrían incluso llegar a desarmonizarlo, desequilibrarlo psíquica o energéticamente. Pienso que sí. Yo afortunadamente nunca he tenido esa experiencia porque he cuidado mucho de quién formarme y bueno, y me reitero en que yo creo que me he formado con una de las mejores personas de España. Y ser medium no es ser medium, aunque seas medium natural, no es ponerte mañana a ser medium, no, eso requiere un tiempo. Tienes que ir formándote, tienes que ir leyendo, estudiando la teoría cada semana, haciendo una meditación, otra de forma progresiva, hasta que se aprenda a llegar a un estado de vibración óptimo para poder conectar con los seres espirituales. Porque el nivel de vibración ya sabemos que es muy importante no solo para los medios, sino para cualquier persona. Cuando tenemos baja vibración, se abre la puerta a las enfermedades y a otros lugares espirituales que no son de luz. Claro, y a influencia de repente energética de incluso de otras entidades que podrían de alguna forma alterar tu campo. Ahora, por lo mismo, tú me imagino que haces como un trabajo energético en ti, digamos. De repente tú, me imagino que puede que haya ocasiones que te sientas un poquito desarmonizada. ¿Tú sabes trabajarte energéticamente, tu campo? Sí, sí, eso es fundamental. Es que si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar de ningún tipo, ¿eh? Ni con Reiki, ni con péndulo hebreo, ni con media unidad. Lo primero somos nosotros, no podemos dar a los demás lo que no tenemos nosotros, ¿no? Eso no quita que yo no tenga un mal día como todo el mundo, porque yo soy un ser normal, con una vida normal. Pero bueno, pues antes de, pues lo de siempre, hago una meditación enfocada a la terapia que voy a hacer a continuación y hay veces que yo necesito hacerme algo, alguna terapia rápida con el péndulo, un poco de Reiki, según me encuentre. Lo que pasa es que afortunadamente esto es un círculo vicioso positivo, porque cuanto más terapia haces, mejor te sientes. Entonces, vivir la espiritualidad de forma plena es muy bonito y te llena de paz y de felicidad. Por eso es mi empeño en dedicarme a esto, en hacer que esto sea accesible para todo el mundo. Bueno, como tú manejas tu energía y la armonía que puedes estar percibiendo,
¿Tienes quizás algún ejercicio simple que le podrías compartir a la gente, a alguien que esté mirando aquí? ¿Cómo podría esa persona de repente equilibrarse un poquito, ordenar su energía o blindarse? ¿Hay algo que pudiera hacer la gente? Yo uno de los vídeos que cuelgo en Instagram, que los puede ver cualquiera, hablo de los 7 chakras, de la importancia que es armonizar los chakras, que para quien no lo sepa son centros energéticos que se sitúan desde la sínfisis del pubis hasta aquí, hasta el séptimo que está flotando por encima de la cabeza, y son muy importantes porque son canalizadores de energía y mientras que se mueven nos nutren a nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual de energía, y es como si irrigaran de energía también los órganos y los sistemas en donde se encuentran. Entonces, para mí es fundamental las meditaciones para armonizar. Importante, no hace falta, hay veces que vamos tan rápido que no todo el mundo tiene 30 minutos para meditar. Bueno, pues buscamos un lugar tranquilo, a media luz, donde nadie nos moleste, con la puerta cerrada, sobre todo la gente que tenga niños. 3 inspiraciones profundas, muy despacito, por la nariz, expulsamos por la boca y podemos hacer varias cosas. Si es para expulsar el estrés o ¿quieres que hagamos un ejemplo? Por eso me pregunta. Sí, claro. Vale, pues venga, vamos a hacer uno. 3 veces de forma muy despacito. Y vamos a sentir la energía aquí en nuestro chakra corazón, que es el chakra del amor. Y vamos a intentar armonizar. Yo lo voy a hacer rápido, pero esto lo podría hacer en casa durante 20 minutos más o menos. Vamos a visualizar el color rojo, que es el chakra raíz, el número 1, en la sínfisis del pubis, la parte inferior. Y vamos a visualizar cómo esa energía recorre desde el pubis hasta abajo, hasta los pies. Y si tenemos algún dolor, lo que hacemos es que esa energía va a entrar donde nos duele. Y vamos a pensar que nos va a quitar el dolor de ese pie, de esa rodilla. Y estamos unos minutos. Yo lo hago rápido, ¿vale? Para que nos dé tiempo a ver los 7 chakras. Después subimos un poquito más a la zona abdominal y ahí está el chakra número 2, el chakra sexual o el chakra sacro también. Se llama igual y es naranja. Y se va a expandir por toda esa zona. Ovarios, útero. Y es un chakra que está muy relacionado con el subconsciente, con las emociones que están ahí atrapadas. Así que vamos a intencionar que sane esa zona del cuerpo físico. Y también que afloren las emociones negativas para que puedan irse del subconsciente y sanar. Ahora subimos un poquito más y encima del estómago está el chakra número 3, plexo solar amarillo. Expandimos esa energía amarilla por todo el estómago y toda esa zona, el bazo, el hígado, aunque no sepamos dónde están, no pasa nada. Intestino grueso, intestino delgado. Quitamos los dolores que tengamos ahí, intencionamos, metemos esa energía amarilla en esos órganos. Si no sabemos, decimos energía amarilla al bazo. Subimos un poquito más, llegamos al chakra corazón, que está en la línea media, no está exactamente en el corazón, sino aquí en la línea media y es de color verde o rosa y es el chakra del amor. Y hay que amarse primero a uno mismo para poder amar a los demás. Así que yo me amo, yo me perdono y yo me agradezco, no me reprocho nada. Yo me amo como soy, me agradezco el estar aquí y el ahora
Y yo me perdono por todo aquello que no dije, o por aquello que dije, o por aquello que no hice. Y va a irrigar toda la zona del corazón, los pulmones, el mediastino, toda la caja torácica. Subimos aquí al cuello, donde está el chakra número 5, el chakra garganta, que es de color azul claro, brillante, y va a irrigar toda la tráquea, todo el cuello, las cervicales, y vamos a mover con energía. La energía azul va a ir moviendo todo eso que queda ahí estancado, eso que queremos decir y no podemos decir, o no queremos decir por miedo. Vamos a desbloquear esa energía para verbalizar siempre con amor y con respeto nuestros sentimientos, porque tenemos derecho a ser escuchados. Siempre que hablemos con respeto, debemos ser escuchados y considerados. Subimos un poquito más y llegamos al tercer ojo, que está aquí arriba en la frente, en la línea media de la frente, el sexto chakra, el chakra de la clarividencia, pero también irriga de energía a los ojos, la nariz y la boca. Es de color blanco, brillante o color añil. Por último, llegamos al chakra número 7, que está flotando por aquí, por encima de la cabeza. Es de color violeta brillante, a veces también dorado, y es el chakra más espiritual. Es el chakra que nos une a todo el plano espiritual, ángeles, arcángeles, nombres de Dios, guías espirituales, fuente divina, al universo. Toda esa energía, da igual en lo que creamos, toda esa energía de todos esos seres de luz que están ahora acompañándonos, bueno, ahora y siempre, que nos acompañan en este paseo por la vida, entra por nuestro chakra número 7, baja al 6, al 5, al 4, que es el corazón, al 3, estómago, 2, 1, despacito abrimos los ojos y damos siempre gracias por estar aquí y ahora. Bueno, yo lo he hecho muy rápido para que no se hiciera largo, pero es usar la cromoterapia, la energía, para irrigar nuestro cuerpo y armonizarnos. Gracias, gracias, gracias. Súper interesante. Seguro a la gente le va a gustar. No hay de qué. Hay muchas personas que ven el canal y están pasando procesos complejos, procesos ya sea de duelo o, o están pasando procesos donde un ser querido va a partir o ellos mismos van a partir, ¿no? Y ya lo tienen claro, digamos, próximamente. ¿Tú qué le dirías a una persona que está viviendo ese tipo de experiencia, que está pasando un duelo, por ejemplo, perdió un ser querido hace poco? A ver, yo sé que es complicado, ¿eh? Yo he pasado por un duelo, el duelo más duro que yo tuve, que fue mi abuelo, que fue el gran cambio. Yo sé que es difícil, pero tenemos que pensar que todos nos vamos. Aquí no quedamos ninguno. Que no nos vamos solos y que a donde vamos no vamos solos. Es otra forma de vida, porque realmente la muerte no existe. Es un cambio de energía. Dejamos el cuerpo físico, dejamos la materia, el peso, y queda la energía, y eso es lo que va hacia el plano espiritual, nuestra alma, nuestra esencia, energía. Cada uno le podemos llamar lo que queramos porque en esencia es lo mismo. Y ahí empieza nuestro proceso de evolución. Y estamos bien, estaremos bien. Y que nadie se quede aquí, porque cuando nos vamos nos tenemos que ir. Cuando alguien se va, no podemos pedir que se quede, porque sin querer podemos estar obligando a que esa persona se quede anclada en la tierra. Y tal vez más tarde se quiera ir y no se pueda ir, porque ha pasado su momento. Entonces es fundamental que
somos seres terrenales, sí, lo sé, pero que entendamos que hay vida después de la vida y que cuando alguien se va, aunque el duelo sea muy duro, nos tenemos que autocuestionar, que a mí me pasó. El duelo es duro, sí, pero ¿cuánto de ego hay aquí? Porque a veces no evolucionamos en el duelo porque no queremos soltar. Tenemos que soltar, tenemos que dejar que esa persona evolucione, porque cuando nuestros seres queridos nos ven tan tristes, a ellos les cuesta no mirar atrás. Tenemos que aprender a soltar. Y sobre todo, que da vértigo, sí, porque da vértigo lo desconocido. Yo no me quiero morir, yo quiero vivir mucho más. Aunque sé que hay vida después de la vida, da vértigo, claro, pero de verdad, bueno, de verdad, yo hablo basado en mi experiencia, que existe la vida después de la vida y que todo tiene un porqué, que nada es casualidad y, y que nuestros seres queridos están bien. ¿Es importante, tú crees, los primeros días después de la desencarnación de un ser querido, por ejemplo, acompañarnos con quizás con el pensamiento, con amor, deseándoles como un buen tránsito, es como mandarles esa energía como de amor? ¿Tú crees que es importante para ellos? Yo creo que sí, hay gente que es muy religiosa y le hace mucho bien que recen por ello o que le hagan una misa. Al final eso es energía y eso es la unión de seres queridos que van a honrarle. Se le puede honrar llevándole flores, haciendo una misa, poniendo una vela. Hay muchas formas de honrar a nuestros seres queridos. Hay veces que las sesiones de mediunidad lo dicen, dile que me ponga una vela de vez en cuando. Entonces a la familia eso le suena que sí que lo decía. Todo lo que se haga con amor y desde el corazón está bien hecho. Completamente. Y yo tengo la impresión que muchas veces esa energía que le envían es como el combustible para el cohete, para llegar, pasar más rápido los procesos de tránsito y llegar ya como al hogar en forma más directa, más rápida. Hay que esperar siempre un tiempo. Cuando se va no se puede hacer un contacto con ese ser rápidamente. Hay que esperar como 2, 3 meses porque ellos se tienen que habituar también a su nuevo estado de vida. Para ellos también es un cambio. O sea, no todo es estupendo desde el principio. Se sufre la separación de los seres queridos, se deja el cuerpo y eso lleva un tiempo. Pero es verdad que ese apego a la persona que se ha ido le es complicado para ellos también. Hay gente que viene a las sesiones de mediunidad y a lo mejor sus familiares han muerto hace 10, 12, 14 años y te hablan de ellos como si se hubiese muerto ayer. Y ellos vienen y te explican que están bien y que tienen que soltar porque a ellos les produce también angustia que estemos siempre agarrados a esos recuerdos y que no soltemos. Yo lo he vivido así. Yo lo he vivido así cuando pude conectar con mi abuelo, él me lo dijo, y es que de hecho me regañó. Yo tuve que soltar y era ego. Él me explicó que había vida después de la vida, que él ya estaba bien, había soltado el cuerpo, ya no estaba enfermo, y que esas ganas y esos deseos de que él estuviera aquí a él no le beneficiaban. Y eso hay que trabajarlo. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que valorar cuánto de amor y cuánto de ego hay en nosotros, en esos deseos de que esté aquí conmigo, pero es que nosotros no podemos decidir eso. Ana, para ir cerrando, las personas que han visto este video y quisieran de alguna forma contactarse contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, pueden a través de Instagram, yo tengo mis datos, tengo una página web que es www.dosanar.com. Y ahí, una vez que pinchen en la parte inferior de la página, van a ver cómo contactar conmigo, tanto por teléfono como por el correo electrónico. Perfecto, vamos a dejar los enlaces en la descripción del video por si alguien quiere contactar a Ana, lo pueden hacer desde ahí directamente. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias
por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer, un gusto y nada, a ver si nos vemos en una próxima oportunidad en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad. Y se me ha hecho corto. Se me ha pasado volando. Así es, a mí también. Gracias, Ana. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les gustó la entrevista con Ana, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así llegamos a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.